parroquial, seguimos con esas imágenes trinitarias de la Iglesia. Ayer hablábamos de la Iglesia como pueblo de Dios. Dijimos que era la imagen referida al Padre y que era una imagen la que nos constituía como un organismo social, que en medio del mundo peregrinamos hacia la casa de Dios, hacia nuestra patria, nuestra meta, que es el cielo, no es otra cosa más que esa. Hoy vamos a referirnos a la segunda persona de la Trinidad, con la imagen de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. Esta es una imagen muy importante porque es, digamos, la imagen que encierra mejor en su definición lo que significa la unión y la intimidad que tenemos todos los miembros de la Santa Iglesia. Porque fijaos, en un pueblo, si decimos, si nos quedamos solamente que la Iglesia es pueblo de Dios, pues corremos también de irnos con los límites que supone un pueblo, ¿verdad? En un pueblo hay pues discrepancias, en un pueblo se puede estar o no de acuerdo con las autoridades, en un pueblo puede haber riñas y rivalidades entre vecinos, entre familias, y a veces pues eso también ocurre en la Iglesia. Pero la imagen de cuerpo de Cristo es una imagen orgánica. ¿Por qué? Porque en un cuerpo no puede haber ni divisiones ni separaciones. Claro, nadie va por ahí cayéndose en un brazo o una mano, ¿verdad? Ni rodando la cabeza por el suelo. No, un cuerpo siempre está unido, es un organismo único y todo está conectado. Ahora vamos a ver qué funciones hay en este cuerpo, donde es la cabeza, el cerebro, ¿verdad?, el que va mandando las órdenes y que va disponiendo pues la función de cada miembro. Bien, para entender la imagen de la Iglesia como cuerpo de Cristo, tenemos que ir a la Biblia y ver las veces en las que el Señor ha querido expresar esa unión íntima, estrecha, que tenemos que tener todos los cristianos con Él. Por ejemplo, algunas citas. En el capítulo 15 de Juan, cuando dice: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. No podéis dar frutos si no estáis unidos a mí. Y en ese mismo capítulo, cuando dice: permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Es decir, Jesús nos habla de la unión estrecha que tenemos que tener con Él. Porque sin Él no podemos hacer nada. Y sin Él no somos nada. No somos nada. Somos pobres humanos. Os lo he dicho muchas veces. Nosotros no somos otra cosa para Dios más que niños pequeños. Niños chiquititos que necesitan siempre estar agarrados a su mano para poder andar sin caerse. Si nos separamos de Jesucristo, no somos nada. Y fijaos otra frase que dice Jesús en el capítulo 6 del Evangelio de Juan: quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Es decir, la Eucaristía es el sacramento de la unión de los cristianos. Por eso le llamamos sacramento de la comunión, porque es el único sacramento que de manera real y sustancial está el Señor presente y además nos une de una manera más íntima. Nosotros sabemos que por la biología, ¿no?, el metabolismo, ¿qué es? El metabolismo es, normalmente, que cuando tú te alimentas, todos los alimentos, los nutrientes, digamos, se convierten en tu cuerpo, ¿verdad? Los carbonos, todas estas cosas se convierten en el cuerpo y van nutriéndote. Bueno, pues San Agustín decía que cuando nosotros comulgamos ocurre una cosa inversa. Él lo llamaba así, metabolismo invertido. Y es que es el único alimento que cuando le comulgamos no se convierte Él en nosotros, sino que nosotros nos convertimos en Él. Por la comunión nosotros nos transformamos en Jesucristo. Y os lo he dicho muchas veces también, ¿verdad?, que cuando salimos de la Iglesia nosotros somos la custodia que lleva Jesucristo. Somos el viril que lleva a Jesucristo en medio del pueblo, en medio de nuestras casas. Y esa es la alta responsabilidad que tenemos los cristianos cada domingo cuando hemos comulgado. Pues bien, Jesús quiso también que durante su vida sus apóstoles y sus discípulos se asociaran a su misión, hasta el punto, fijaos, de que Jesús mismo se identifica con ellos
dice, quien a vosotros escucha, a mí me escucha, quien a vosotros os da un vaso de agua, a mí me da un vaso de agua. Y es que la Iglesia, queridos hermanos, es eso, Cristo mismo en el mundo. No podemos decir, como mucha gente, ¿verdad?, que le han engañado a mucha gente. Y dicen, creo en Jesús, pero no creo en la Iglesia. Eso es imposible. Eso es imposible. Eso es una tapadera, una mentira del diablo. Esa es la justificación para decir, creo en Dios a mi manera. Creo en un Dios que me hago a mi imagen y semejanza, a mi forma de ser. No se puede creer en Jesús y no creer en la Iglesia, porque todos nosotros hemos conocido a Cristo en la Iglesia. El anuncio de Cristo nos ha venido por su Iglesia, los bienes eternos nos vienen por la Iglesia, los sacramentos, que son encuentro con Jesucristo, nos vienen por la Iglesia, y es en la Iglesia donde Jesús cumple su promesa de quedarse con nosotros hasta el final de los tiempos. Es en la Iglesia donde Jesús cumple su promesa de donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y por eso la Iglesia, desde el principio, desde el minuto 1, sabía que tenía que semanalmente reunirse en Asamblea Santa para hacer presente a Cristo en medio de ellos. La Iglesia, por tanto, tenemos que decir que es la concreción histórica del resucitado. Jesús sigue viviendo en el mundo a través de su Iglesia. Jesús sigue actuando en el mundo a través de la Iglesia. Jesús sigue tocando y sanando a enfermos a través de la Iglesia. Jesús sigue expulsando demonios a través de la Iglesia. La Iglesia es la presencia terrena de Cristo. Fijaos, por eso nosotros decimos, con esa frase así latina, ¿no?, que cada cristiano somos un alter Christus, ipse Christus, es decir, otro Cristo y el mismo Cristo. Y esa es nuestra meta y nuestro reto, queridos hermanos, ir transformándonos cada día más en imagen del Señor. Pensar como pensó Cristo, actuar como actuó Cristo, obrar como Cristo obró. Y dejarnos de ideologías y dejarnos de filosofías extrañas, raras, de doctrinas complicadas que desvirtúan la fe, que corrompen la fe. Llevamos ya muchos años de corrupción de la fe, de corrupción de la moral. Porque la Iglesia y los cristianos en particular nos hemos olvidado precisamente de esto, de que somos Cristo en medio del mundo. La Iglesia existe también como solidaridad entre los miembros del cuerpo. Y esto lo vemos. Voy a poner el ejemplo más sencillo es nuestro propio cuerpo, ¿no? Es decir, cuando uno le duele la pierna, o le duele la cabeza, o le duele un brazo, es el cuerpo entero el que se resiente. Y entonces tenemos que ir a casa, ¿verdad? Nos tomamos una pastilla y nos echamos un ratito a ver si pasa el dolor. Bueno, pues en la Iglesia ocurre lo mismo. En la Iglesia hay un vínculo solidario entre todos los creyentes, tanto en el pecado como en la virtud. De tal manera que los méritos de la Virgen y de todos los santos contribuyen al bien, a la santidad de la Iglesia. Pero también el pecado de los miembros de la Iglesia contribuye tristemente a desfigurar el rostro bello de la Santa Iglesia. Por eso, si la Iglesia está como está, no tenemos que echar culpas arriba, aunque a veces los causantes estén muy arriba. Si la Iglesia está como está, es también por nuestra apatía. Ayer decíamos, es que viene muy poca gente, y yo me preguntaba, bueno, ¿y cuántos de nosotros, de los que decíamos eso, ¿no?, nos hicimos el compromiso de decir, voy a invitar a alguien más, voy a avisar a alguien para decirle, hay misa, estamos celebrando una fiesta de la Virgen? Ese es el apostolado que tenemos que hacer. No nos podemos quedar en la queja amarga de si vienen muchos y vienen pocos, que el número da igual. Lo nuestro es invitar, proponer, anunciar, retar incluso a la gente, para que sean valientes, para que vengan, para que se nutran del pan de la vida. Y eso es como vivimos esa solidaridad, esa comunión de los santos. Y por último, la Iglesia es la esposa virgen, inmaculada y sin mancha de Jesucristo. La Iglesia es la esposa de Cristo.
Y esto es una imagen bellísima, y fijaos, es la imagen con la que se cierra el libro del Apocalipsis. El espíritu y la esposa dicen, ven, Señor. La esposa, que como en el Cantar de los Cantares busca a su amado, por un lado, por otro, no le encuentra y lo está llamando, lo está necesitando. Por eso cada celebración litúrgica de la Iglesia es una epíclesis, es una invocación a su esposo, el Señor, ven, Señor, Maranatá, que decían los antiguos cristianos, y que nosotros hoy lo decimos solamente en Adviento, ven, Señor Jesús. Pero lo decimos cada vez que celebramos la misa, cada vez que celebramos los sacramentos, que rezamos la liturgia de las horas, que bendecimos en algún sacramental. Ven, Señor Jesús, que tu esposa, la Iglesia, te necesita. Porque nosotros no somos una esposa viuda, ni somos una esposa adúltera. Nosotros somos la esposa engranada, vestida de blanco y adornada con las mejores joyas, porque sabe que su esposo tiene que venir, porque sabe que el cortejo nupcial ya está en marcha. Pues ojalá que tomemos también hoy conciencia de esto, que nos sintamos cuerpo de Cristo en medio del mundo, donde todos cumplamos con Cristo, que es nuestra cabeza, cumplamos nuestras funciones, nuestros ministerios, para que la Iglesia vuelva a brillar resplandeciente en medio del mundo y aúne y llame y convoque a más hijos para la salvación eterna. Que así sea.